Muy buenos días, iniciamos esta maravillosa semana. Porque tú realmente, hay una diferencia en cuando comienza el recetario a las 10:30, Sí. que lo que se hace entre 10 y 10:30. Es que ellos vienen muy agotados, vienen sin pila. Ricardo se agota. Sí, solo se activa cuando empieza a cantar y a recitar cosas. Es frágil, él es frágil. Sumamente frágil porque tú sabes Pero que... el cerebro de Ricardo es frágil. eh, Quizá el soma, quizá el cuerpo. sí, pienso que sí. Pero hay una cosa Acuérdate importante. que donde nació Ricardo era A eso iba. las poblaciones de Osorio. De Osorio. Por Ahí no ahí. había nada que comer en aquella época. Y entonces ya Vino flojo. se tiene Coño, estipulado pero que si desarrolló el tú... cerebro, compadre. Oye, pero si se tiene estipulado que si tú no alimentas el cerebro de 1 a 7 años, tú no vas a Sí, servir pero para nada. la abuela de Ricardo le daba melao con coco Epa. y avena. Eso era. Eso es lo que se da ahí en esa zona. No, eso daba energía por un tubo. Ya entiendo su... Pero podríamos hacer una inferencia psicológica de por qué Ricardo canta. Yo no sé qué le llega a él, que en momentos sumamente importantes, Ese es un mecanismo de desplazamiento del estrés. yo pienso que sí. Sí. Como él vive el día entero Pensando. pensando. Él piensa. Y entonces cuando empieza a cantar y empieza a hacer cosas así, disipa. Pero él necesita esa transición de filosóficamente entre las 10 y las 10:30 para estimularlo, para que cree más. Y yo no sé si hay secuela, ¿verdad? De algunos acontecimientos que él ha tenido, si esas secuelas realmente lo han motivado, aunque no, porque Mira, él canta desde antes. Te voy a decir algo. Dime. El único moreno que cambia un chicharrón de que por una tilapia es Ricardo Nieves, men. Dime tú, ¿qué dominicano? Todo lo que tenemos es porque tú sabes que ese puerco asado, eso viene de allá, del África ardiente, como pensaba la gente. A pesar de que la fritura, yo me Bueno, sorprendí, la fritura, Héctor, viene de España. Sí, no, claro. Pero La tripita, el sí, cocido, todo pero eso es de España. Bueno, el hecho es que nadie puede cambiar, ningún humano puede cambiar un chicharrón de que por una tilapia. Nada más Eso es Ricardo. insólito. No, nada más Ricardo. De ahí que él canta. De ahí que él canta. Yo creo que sí. Ya Es entiendo. un ejemplo de por qué canta. Sí. Tú sabes que él visitaba mucho. Hay un lugar que está en Bonao. Ajá. Hay un lugar que se llama El Anzuelo. El Anzuelo. Valga el anuncio. Donde tú entras y tú puedes pescar lo que te va a comer. No, ahí en la presa, que hay ahí en la presa, sí, ahí hay sí, yo sé dónde es. Y parece ser que él andaba mucho por ahí. Andaba por ahí. Pero es que tú crees que Ricardo es de Bonao. A Ricardo lo adoptaron en Bonao. ¿Ah, sí? Ricardo nació en Los Llanos, San Francisco de Macorís. San Francisco. Claro. No, San Pedro. San Pedro, ¿qué es San Francisco? San Pedro. Ya. San Pedro, hermano. Él debería ser estrellista. Y no es. No. Quizá es aguilucho él. No, él canta cuando tú le pones ese tema. Y justamente cantamos a la muerte. Ese fue el tema de Ricardo. Tú sabes que yo lo he escuchado a ustedes y es sumamente interesante el asunto de nuestro fin, que es la muerte. Porque, por ejemplo, en la cultura nuestra, nosotros no hablamos de la muerte en la familia. No. Hay ese acontecimiento que nos va a pasar a todos, no lo abordamos en la familia. Y yo pienso que ese es un error, no abordar este acontecimiento. No, se lo empañan al mundo y le meten el bobito de que tú vas para el cielo. Entonces el niño deja de preocuparse por la muerte porque va para el cielo. ¿Y dónde está abuelo? En el cielo. No está en el cielo, está abuelo. No, abuelo se está pudriendo ahora mismo ahí abajo y se está convirtiendo en abono para que salga una manzana de ahí o una china. 3 días. Y ya, y tú jedes. Y luego 7 y ya desapareció totalmente. Entonces, justamente porque todos jedemos al final, lo único que trasciende en el ser humano son sus hechos. Así es. Son sus hechos. No es un polvito blanco que sale y va encaminando. Porque el cielo... Esas son cosas, muchachos. Pero el cielo, tú y yo hemos ido al cielo.
Al cielo. Ah, sí, en avión. Cada vez que nos montamos en un avión, estamos en el Se cielo. ven bonitas las nubes desde Y se arriba. ven, sí. Pero ese bobito que le ponen al mundo, pero es al mundo entero. Fíjate que el bobito tiene que tener sabores diferentes. ¿Cómo así? ¿O son sabores diferentes? ¿Cómo así? Oh, sí. El sabor que tiene el bobito de los hindú no es igual que el sabor que tiene el bobito de los judíos, ni el sabor que tiene el bobito de los chinos, ni el sabor que tiene el bobito de los incas, ni de los aztecas, ni de los chichimecas, ni de los toltecas. Y los hindúes, ¿verdad? No, ya yo mencioné los indios. Cada lugar donde evolucionó el Homo sapiens, donde el hombre evoluciona, cada lugar se dan los mismos fenómenos, lo que se llaman los universales, que es la base del estructuralismo social, la base del concepto estructuralista. En cada generación, no digo generación, perdón, en cada área, por ejemplo, los nativos de Australia, vamos a poner la vaina más lejos del mundo. Más feo que son. Porque uno cree que está lejos porque nosotros estamos lejos de Australia, pero el de Australia dice que lo más lejos es República Dominicana. Sí. ¿Tú me estás entendiendo? Un ejemplo. Pero los nativos de Australia y los nativos de África, del África ardiente, o los nativos de México, en todas las formaciones evolutivas del hombre, existían los mismos universales. El miedo a la muerte, el gran miedo humano, que es el miedo a la muerte y el miedo a la locura. y el principal para poder sobrevivir, el tabú del incesto. El tabú del incesto. O sea, pero espérate, los hombres, donde quiera que estén. Se ha establecido de que los humanos somos el producto de eso. Sí, pero ahí es que voy. A ver. Para poder sobrevivir, teníamos que salir de nuestra tribu y buscar de las a cuevas. la otra cueva. Entonces, ¿cómo el hombre desarrolla ese instinto? ¿Cómo lo biológico utiliza para que ese hombre no después quiera poseer a la madre? Primero, o a la hermana. Porque lo primero es que va a salir un maco con cacata, porque se sabe que los genes no están diseñados para que dos hermanos tengan hijos. No. Se daña ahí mismo todo. No es Ni que siquiera no se puede. Los primos muchas veces. No es que no se puede, pero lo que engendra el 99% no va a servir. Así es. Va a ser una malformación genética. Entonces, ¿cómo diablos en todas esas cuevas, en todos los lugares del mundo donde comienza a florecer el hombre, entiende o intuye que él no debe tener relaciones con los que están al ladito de él, que son la teoría de los primos? Sí. Entonces, ¿por qué? Entonces tiene que ir al otro lado. Se desplaza. Entonces fíjate cómo eso hace que venga una paz. Porque todo el mundo se mataba entre uno, porque acuérdate, ¿qué era lo que comía el ser humano? Gente. Sí. Éramos caníbales. Bueno, había otra cosa. El animal más fácil de matar era un muchachito. Iñaki. Porque exacto, embrujarse con un bisonte no era lo mismo que con un muchachito y comérselo. Oye, ¿por dónde andamos? Y recuérdate que también tenemos que contemplar los dinosaurios. Los dinosaurios también. Pero ellos desaparecieron. Pero existía ya el humano. Habían digo humano en sentido. Había el predecesor, vamos a llamarle así. Pero el punto está en que cómo el hombre va intuyendo, porque primero por intuición biológica, que es lo grande, que ahí es donde la gente todavía no. Los primeros mecanismos de intuición social lo da el problema biológico. Fíjate cómo yo te digo a ti, que antes de que el hombre considerara la muerte como esa angustia existencial que lo hará sobrevivir, el hombre apartaba a sus muertos no porque por cuestiones de muerte y de mantener, no, por el bajo. Por el malo. Claro. Entonces, era lo primero. No, vamos a alejar. Entonces, cuando el hombre se da cuenta que se tiene que alejar de esa persona, cuando digo el hombre, estoy hablando en general. El ser humano. ¿no? El ser humano, el género.
Entonces ahí comienza a crear mecanismos sociales de aceptación. ¿Tú sabes dónde yo he sentido el dolor, el olor a muerte? Yo no sé ahora, en el Darío Contreras. Cuando tú llegas ahí, o llegaba ahí. Eso era antes. Eso era antes. Sí, eso era antes. Yo sé lo que tú dices. Pero un olor a la muerte que eso no tenía Porque madre. la sangre se descompone rápidamente. Lo más que más rápido se descompone. La sangre. Claro, porque la sangre tiene que avisarle que algo está pasando al cuerpo. Entonces, por eso inmediatamente el olor a sangre es un olor malvado. Imagínate, maldito. Imagínate tú hace 100.000 años, cuando el hombre tenía el olfato. Mucho más. Mucho mejor. Así mismo es. Pero la muerte, en términos concretos, nadie quiere y la aleja ver esa realidad que nos va a llegar. Entonces, a propósito de la muerte, Héctor, en este proceso que nosotros estamos viviendo, donde públicamente se ha dicho que tenemos casi 2.500 dominicanos que han muerto, que han fallecido durante un año con el COVID. Y a veces no. Cuando uno escucha a supuestos educados, a supuestas personas que se supone deben tener un conocimiento sobre la masa de sexto curso, decir, si no es aquella vacuna, yo no me la pongo, como fue el pronunciamiento de tu presidente, el presidente del Colegio Médico Dominicano, que dijo públicamente que no. O sea, ¿cómo? Y yo, cuando yo escuché esto, a mí me dio una rabia, a mí me dio algo, porque si tú tomas, y aquí Jaycee Donastor lo explicó sumamente bien, la doctora Jaycee Donastor, que aunque sea un 60, un 50, un 70% que nos dé una vacuna, es suficiente para nosotros protegernos. Y que lo que ha protegido a la humanidad desde el descubrimiento de las vacunas, desde ese descubrimiento se ha salvado la vida. Entonces, señor, ¿cómo usted se pronuncia siendo usted una figura pública de esa manera frente a este procedimiento? ¿O habrán intereses económicos que uno no sabe en esta promoción? Porque ya hemos entendido que no existe ninguna actividad humana donde el dinero no esté envuelto. Claro, la vacuna es un producto de consumo y el consumo es lo que rige el mundo. Entonces ya van a comenzar y por eso es que hay que tener cuidado, porque cuando tenemos médicos que solamente piensan mediocremente como médicos, se olvidan del plano completo. De la realidad. El discurso biológico es un discurso, porque la vida es biopsicosocial. Entonces, cuando usted viene y encuentra a un señor que no tiene ningún criterio científico avalado, no es especializado en eso, para decir que no se pone la vacuna, le está mandando un mensaje muy fuerte. Pero entonces, cuando usted da un mensaje tan fuerte, dice, ¿y por qué usted tiene eso? ¿Usted tiene algún interés con la Moderna, con la Sputnik o con la Pfizer? ¿Por qué? Porque en este malvado mundo biopolítico, cuando usted toma posiciones, hay que revisarla, porque no es fácil tomar posiciones solamente a través de la ciencia. Cuarentena 24 horas, cuarentena 24 horas, pero usted no sabe que la cuarentena 24 horas es imposible de mantener por la cuestión económica, es imposible. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Cuánta torpeza hay que haber? Que hay que hacer cuarentena. Claro que hay que hacer cuarentena, pero la cuarentena no pueden ser, pasarse 15 días, un país 24 horas. Miren, lo más cercano que hemos tenido, es más, la cuarentena más fuerte ha sido esta última que nosotros pasamos. Y los seres humanos no estaban aguantando las 12 de la noche, las 12 del día de los fines de semana. Fue duro. Ahora, ¿quién es el único que va a decir, métale cuarentena 24 horas? Aquel que tiene en este momento, no un familiar con COVID, porque familiares con COVID tenemos todos. No.
aquel que se le complica un COVID, y déjeme decirle algo, y ya si tengo que hablarle a el Comité de Salud de la nueva administración. Atención, secretario de Salud. Atención, Servicio Nacional de Salud. Que sí existe un comité. Atención, vicepresidenta de la República, coordinadora. Atención. Y esto sí quiero que salga. Estamos a 6 camas de cuidados intensivos hoy para llegar al tope máximo de camas intensivas que hubo en julio. Epa. Atención al pueblo. Estamos a 6 camas para estar en el momento más alto de COVID, que fue en julio. Que quede claro, porque claro que hay que variar un poco esto de la cuarentena, porque fue violenta lo que pasó aquí en estos 2 fines de semana. Fue violentar a una población que tiene un año escondida, aguantando como nadie en el mundo. Pero fue violenta. Entonces hay que jugar al equilibrio. Hay que jugar al equilibrio. Pero cuidadito que ya vamos para 320 camas en intensivo. Claro, estamos hablando, como yo siempre decía desde julio, estamos hablando de las camas que están diseñadas para COVID, las camas que han puesto para COVID. Entonces, ¿qué tiene que hacer, en este caso, el Servicio Nacional de Salud? Aumentar las camas. Aumentar las camas. Porque mira, Héctor, en las clínicas se dice que ya están 100%, pero que lo que tienen son 3 camas. Ahí voy. Las clínicas, atención, y esa es la otra parte, qué bueno que lo mencionaste, Eladio Hernández. Las clínicas privadas que no quieren coger COVID, te lo rebotan, porque no le deja mucho dinero. Y estadísticamente te daña. Atención, vicepresidenta de la República, vaya clínica privada por clínica privada y hagan una revisión de cuántas camas con COVID tienen, sí, y cuántos ventiladores le quieren aplicar al COVID, porque cuando hay una persona que necesita, pasa la de Caín. Ahora sí, mismo. señor. Que no me vengan a decir que hay muchas camas. Pasan las de Caín en este momento. Ahora mismo el que se quiera internar en un centro privado porque confía en los médicos de su centro, están limitados y estamos llegando al tope que llegamos en julio. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Que decíamos, la razón del aumento del COVID República Dominicana fueron las fuñías elecciones. Y llegó a su cúspide, claro, el día de las elecciones. ¿Cuál ha sido el segundo aumento del COVID en República Dominicana? Las jodidas Navidades. Claro está. Entonces, el factor... Navidades. Oye, qué interesante. En República Dominicana, quizá como en todas partes del mundo, es el factor social... Es el factor social el que determina la subida y la bajada. El comportamiento social es el que está determinando la subida y la bajada. El roce físico, sí. Y, como yo siempre digo también, meto el factor climático. Ay, ¿por qué es Navidad? Ah, porque llegó el frío. Ahí está la gráfica de Nueva York. No sé si ustedes la vieron. En la gráfica de Nueva York se ve el pico y cómo desde que llegó el verano el COVID hizo así, ¡brum! Y se cayó. Y se aplanó la curva en Estados Unidos, en Nueva York, hasta que volvió el invierno. Entonces... Pero eso mismo pasó en Italia, eso mismo está pasando en España. Claro, pero todavía no lo quieren aceptar. No, todavía no lo quieren aceptar porque la ciencia es así. Entonces, cuidadito con para dónde vamos. Y hay que tomar medidas con las clínicas privadas. Hay que tomar medidas con la clínica privada. Están porque rebotando, un paciente con insuficiencia respiratoria no aguanta estar caminando de allí para aquí, de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá. Porque sé ya de casos. Pero traímos aquí a Gamaliel del Rosario, que nos explicó que estuvo en 3 clínicas rebotado. Entonces, la Comisión de Salud tiene que tomar medidas con las clínicas privadas.
y con los centros que se manejan con especie de ONG.